Hoy vuelve la Copa del Rey, vuelve la competición del CAO, vuelve un torneo que a muchos equipos les ha dado muchísimas alegrías. Hoy os voy a hablar de historias de los 22 equipos de la Liga Smartbank dentro de la Copa del Rey. Así que vamos con el vídeo. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos al canal. Antes de comenzar, si aún no lo has hecho, suscríbete, que es súper importante que te suscribas y actives notificaciones para no perderte ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día, además de dejar tu me gusta. Si te molan estos vídeos en los que te traigo historias de los equipos de segunda, quiero que me dejes tu apoyo en forma de like, porque así yo sé que tengo que seguir sacando este tipo de vídeos. Hoy os voy a hablar de la Copa del Rey. Bueno, pues voy a hablar de la Copa del Rey, de la Copa del Generalísimo, de la Copa del Presidente de la República, Copa Su Majestad el Rey, como os he dicho ahora, Vamos, voy a hablar de la Copa, pero de sus diferentes ediciones, por así decirlo, que ha tenido a lo largo de la historia, ¿vale? Porque la Copa del Rey ha ido cambiando de nombre según había un gobierno u otro, pero que conste, o bueno, un sistema u otro, pero yo me voy a referir siempre a la Copa. Vamos, que para no liarme yo en el propio vídeo, voy a llamarla siempre Copa del Rey, aunque me puedo referir obviamente a Copa del Generalísimo, Copa del Presidente de la República, etcétera, etcétera, etcétera. Y voy a empezar, como no, por orden alfabético con el Albacete, porque el Albacete tiene una historia curiosa en Copa del Rey, una historia que afecta directamente al Atlético de Madrid y a la historia del Atlético de Madrid, porque en el año 2011 el Albacete, cuando el equipo manchego, importante destacar esto, estaba en Segunda División B, eliminó al Atlético de Madrid en 16avos de final. Esto marca el inicio de una de las etapas más gloriosas en la historia del equipo colchonero. ¿Por qué? Pues porque supuso la destitución de Manzano y la llegada al banquillo de Diego Pablo, el Cholo Simeone, que por aquel entonces estaba en Racing de Avellaneda. Lo logrado en aquella eliminatoria fue historia y es a día de hoy historia del club manchego, que logró eliminar al Atlético de Madrid con un resultado de 2-1 en el Carlos Belmonte y un solitario gol de Víctor Curto en el estadio ya demolido de ruido Vicente Calderón. Pasó a la historia del Albacete este partido, porque por entonces, lo que digo, el Albacete era un club de Segunda División B que se cargó a un gigante, por aquel entonces el Atlético de Madrid, y ahí inicia la etapa más gloriosa también del Atlético de Madrid. Además de esto, el Albacete consiguió llegar a las semifinales del torneo del CAO, donde fue eliminado por el Valencia. Cayeron por la mínima en el total de la eliminatoria en 1995. Ahora vamos a hablar de otro hecho histórico, un hecho histórico que todos supongo que conoceréis, que la historia de la Copa del Rey nos ha permitido disfrutar. De hecho lo tenéis aquí, el hecho histórico, ¿vale? Que es el Alcorconazo. El Alcorconazo es uno de los partidos más recordados en Copa del Rey y es una de las historias más contadas de este torneo del CAO, y es que en el año 2009 un Real Madrid, por entonces dirigido por Manuel Pellegrini, visitaba Santo Domingo, cuando el Alcorcón estaba en Segunda División B. Lo ocurrido en aquellos 90 minutos en el estadio, en el campo de Santo Domingo, es historia de la Copa del Rey y es historia del fútbol español, y obviamente es historia de la agrupación deportiva Alcorcón. El Alcorcón ganó 4-0 al Real Madrid en el famoso Alcorconazo y consiguió pasar a octavos de final en un partido que queda, vamos, para el recuerdo de las hazañas históricas dentro de la Copa del Rey en el fútbol español. Tras ese 4-0, el Real Madrid no pudo darle la vuelta al partido en el Santiago Bernabéu, donde tan solo consiguió anotar un gol. 1-0 ganó el Madrid en el Bernabéu. Pasaba el Alcorcón de ronda con, ojito, Anquela en el banquillo, que es el entrenador que a día de hoy entrena al Alcorcón. Es una de las historias más míticas de la Copa del Rey. Obviamente en este vídeo a mí hay datos, hay historias y seguro que hay momentos que se me van a escapar de la Copa del Rey porque hay muchas historias. Si vosotros os sabéis alguna historia más de vuestro equipo, dejádmela en comentarios, ¿vale? Porque seguro que a mí algo se me va a escapar. Vamos con el Almería. Una de las grandes gestas del equipo indálico en Copa del Rey se produjo cuando llegó a semifinales del torneo, donde cayó frente al FC Barcelona de Pep Guardiola. Llegó a las semifinales el Almería, llegó a las semifinales el conjunto indálico, pero allí esperaba el Barça de Guardiola, que la verdad lo pasó por encima. El partido en el Camp Nou fue de 5-0 el resultado, 5-0 para
el Barcelona de Pep Guardiola, y la vuelta en los Juegos de Mediterráneos se saldó con un 0-3 para el Fútbol Club Barcelona. En aquel Almería estaban jugadores como Piatti, jugadores como Uche, Cruzat, Esteban. Era una Almería que, bueno, no consiguió obviamente pasar a la final porque cayó frente al Fútbol Club Barcelona, pero hizo un gran torneo en la Copa del Rey, el mejor de su historia, ¿eh? El mejor de la historia de la Almería fue este, en el que cae frente al Fútbol Club Barcelona. Nos vamos a Cartagena. En Cartagena tenemos que remontarnos a la temporada 71-72. Tenemos que irnos muy atrás para encontrarnos con el Club Deportivo Cartagena, ¿vale? Club Deportivo Cartagena, que no Fútbol Club Cartagena. El Club Deportivo Cartagena es uno de los equipos que consiguió una de las grandes hazañas dentro de la Copa del Rey, con el nombre de Cartagena, ¿vale? En el equipo. La hazaña consiste en eliminar a la Cultural Leonesa cuando la Cultural Leonesa es equipo de segunda división y, ojito, el Club Deportivo Cartagena es equipo de tercera. Fue una eliminatoria memorable a doble partido que acabó con 4-2, ¿vale? Para los leoneses, 4-2 en el partido de vuelta para los leoneses. Se van a la prórroga y en la prórroga el valor doble de los goles hace que pase el Cartagena a octavos de final, el Club Deportivo Cartagena. Es una de las grandes hazañas en Copa del Rey de Cartagena. Respecto al Castellón, pues el Castellón es un equipo con muchísima historia dentro del fútbol español y fue finalista de Copa del Rey en 1973. En concreto, la final se jugó un 29 de junio del 73 con Franco en la grada. Se jugó en el Vicente Calderón, al que fueron en torno a 15.000 personas, a 15.000 orelluts, personas de Castellón al partido. Según cuentan las crónicas de la época, el partido se disputó frente al Athletic Club de Bilbao y se saldó con una victoria para los leones por 2-0. El Athletic es uno de los históricos de la Copa del Rey, tan solo le superan títulos el Fútbol Club Barcelona, y fue el Athletic el que se llevó esta final. En aquel equipo castellonense estaban jugadores de la talla de Vicente del Bosque o Planellés, así que os podéis imaginar también cómo era aquel Castellón, un auténtico equipazo que llegó a la final, no la ganó, pero ahí estuvo el Castellón, un equipo con muchísima historia dentro del fútbol español. Y si hablamos de historia y hablamos de la Copa del Rey, el Real Club Deportivo Español tiene mucho que decir aquí, porque ha ganado 4 veces la Copa del Rey y en 4 ocasiones se ha alzado como campeón el conjunto catalán. La última final de Copa del Rey precisamente es contra un equipo de la Liga Smartbank, que ahora lo comentaremos, ¿vale? Vamos a hablar de la primera, 1929, Español 2, Real Madrid 1, es la primera Copa del Rey del Español en 1929. Una de las curiosidades de esta final es que cuando se juega se produce un diluvio en medio del partido. La final se disputa por entonces un 3 de febrero, justo una semana antes de que arrancase la competición liguera en 1929, año de la gran crisis económica mundial y año que ve nacer la Liga de Fútbol Español, por lo que se tiene que adelantar la disputa del Campeonato de España. En esta final cae un diluvio tremendo. A pesar de ello, el partido en Mestalla se disputa en medio de lo que digo, un diluvio increíble, como estáis viendo en las imágenes. En 1940 consigue la segunda, volviendo a ganar al Real Madrid, en este caso por 3-2. En la 99-2000, en una época más moderna, vence al Atlético de Madrid con goles de Tamudo y Sergio. Hasselbaink sería el hombre que marcaría el gol del Atlético de Madrid. 2-1, se llevaba ya el Español su tercera Copa del Rey. Tuvieron que pasar muchos años, del año 40 al 2000, 60 años, hasta que el Español volvió a levantar una Copa del Rey y lo volvería a hacer en la 2005-2006 contra un equipo que hoy está en la Liga Smartbank. Perdón. Madre mía, vaya. El equipo que hoy está en la Liga Smartbank es el Real Zaragoza. El Español ganaría por 4-1 esa final con goles de Tamudo, de Luis García, que marcó 2 goles, y de Corominas. Everton sería el hombre que marcaría para el Real Zaragoza. Pero bueno, como curiosidad quede que la última final que gana el Español es frente a un equipo que hoy está en la Liga Smartbank, lo que digo, 2005-2006. Luego también disputó varias finales, porque juega en 1941, en 1915, 1911, 1910, 1909. Juega varias finales del Español de Copa del Rey, pero todas ellas las pierde, ¿vale?
El Fuenlabrada también guarda historia en la Copa del Rey y la historia del Fuenla además es reciente porque dio el susto al Real Madrid hace poquito. En el año 2017 los quiricos perdieron el partido del Torres por 0-2, pero ojito porque se adelantaron en el partido de vuelta en el Santiago Bernabéu gracias a un gol de Luis Milla. Pusieron el 0-1 en el Bernabéu, pusieron en muchos aprietos al Real Madrid con ocasiones claras de gol, pero al final el conjunto blanco consiguió el empate a 1 por medio de Mayoral. Ahí, claro, quita la mayoría de las esperanzas, ¿no? El gol de Mayoral al Fuenlabrada. Aquel Fuenlabrada acabó empatando en el Santiago Bernabéu, un Fuenlabrada que por entonces militaba en Segunda División B. Muchísimo mérito lo que hizo aquella temporada el conjunto quirico, en el que sí, estaba Luis Milla en el Fuenla. Después tenemos el Girona. El Girona consiguió hace poco otra gesta, fue eliminar al Atlético de Madrid. Lo hizo en un partido épico en el Wanda Metropolitano que acabó con 3-3 y el global fue de 4-4. Pero claro, el valor doble de los goles dio el pase al equipo, una hazaña épica. De hecho fue Doumbia en el minuto 88 el que puso el empate a 3 en el Metropolitano, así que también darle muchísimo mérito a esta hazaña del Girona, que consiguió eliminar a todo un Atlético de Madrid en 2019, es que fue hace nada. La Unión Deportiva Las Palmas también tiene historia dentro de la Copa del Rey y una historia bastante curiosa. Jugó la única final de la Copa del Rey de su historia el 19 de abril de 1978. ¿Cuál es la historia de esta Copa del Rey, de esta final que juega Las Palmas y que pierde Las Palmas? Pues que la juega frente al Fútbol Club Barcelona, ojito, en el Santiago Bernabéu. Es decir, aquella final que el Fútbol Club Barcelona le gana a Las Palmas provoca que el Fútbol Club Barcelona levante la Copa del Rey en el estadio Santiago Bernabéu, en el estadio del máximo rival del conjunto catalán. Lo hace con 2 tantos de Reixac y 1 de Asensi. Así que bueno, en Las Palmas llegó a aquella final de Copa del Rey, la perdió frente al Fútbol Club Barcelona, lo que digo, en el 78, final que se juega en el Santiago Bernabéu y que el Barça gana por 3-1. Vamos con el Club Deportivo Leganés, que ha conseguido una hazaña hace bien poquito. De hecho, en enero de 2018, el Lega elimina al Real Madrid de la Copa del Rey después de imponerse en el partido de vuelta de los cuartos de final por 1-2 y de perder. O sea, perdió el partido de ida por 0-1. Vale, pierde por 0-1 en Butarque y le da la vuelta a la eliminatoria con 1-2 en el Santiago Bernabéu gracias a los goles de Eraso y de Gabriel Pires. Ese Club Deportivo Leganés perdería en semifinales contra el Sevilla, pero puede decir que consiguió la épica de ganar al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, de ganarle la eliminatoria al Real Madrid y de llegar a unas semifinales de Copa del Rey, aunque allí, lo que digo, cayó frente al Sevilla. La Copa del Rey, la verdad que tiene muchas historias. Vamos a hablar ahora de Logroñés, que consiguió eliminar al Cádiz la temporada pasada cuando el Cádiz era líder de Segunda División. Logroñés estaba en Segunda B. Lo hizo a la épica, porque Ander Vitoria, que hoy está en la plantilla que juega en Segunda División con el Logroñés, marcó en el minuto 88 el gol del empate en aquel partido. El partido iba 1-0 a favor del Cádiz y Ander Vitoria consiguió el empate a 1. Después, en penaltis, conseguiría pasar de ronda cargándose a un equipo de la Liga Smartbank que ahora está en primera y que por aquel entonces era el líder de Segunda División. Tiene muchísimo mérito también lo de Deportiva Logroñés. Uno de los clubes de La Rioja que sí consiguió gesta fue el Club Deportivo Logroño, que logró en 1931 la heroica de llegar a una semifinal copera donde pierde frente al Athletic Club de Bilbao, que después sería campeón. El Lugo no tiene demasiada historia, por así decirlo, dentro de la Copa del Rey, porque podría decirse que es una competición maldita hasta ahora para el Club Deportivo Lugo, y es que su mejor participación fue en la temporada 18-19, cuando llega a 16avos de final contra el Levante. Hay que decir también que el Lugo, por ejemplo, desde la temporada 95-96 hasta la 2005-2006, no participa en Copa del Rey, ¿vale? Porque las malas clasificaciones en Segunda B y la etapa de tercera división, pues provocó que no jugase en torno a estas temporadas, pues en la Copa del Rey. Pero realmente tampoco se puede decir mucho del Club Deportivo Lugo en Copa, porque no es un equipo copero, ¿vale? El Málaga, pues nos remontamos a la temporada 72-73, cuando por aquel entonces el conjunto blanquiazul era el Club Deportivo, ¿vale? Club Deportivo Málaga. En aquella ocasión, pues fue una ocasión histórica para el Málaga porque se quedó a un pasito de la final tras caer derrotado frente al Athletic de Bilbao en semis. Llegó hasta las semifinales el Club Deportivo Málaga, pero
cae eliminado por un resultado global de 3-1 a favor de los Leones. Estuvo cerquita en la 72-73 el Club Deportivo Málaga de esa final de Copa, pero no llegó a producirse. Después, vamos con un equipo, ya no el Málaga, sino el Mallorca. Un equipo con historia en la Copa del Rey, el Real Mallorca. ¿Por qué? Pues porque la ha ganado. El Mallorca es un equipo que ha ganado la Copa del Rey. El Real Mallorca se plantó en la final contra el Recreativo de Huelva en Elche y ganó aquella final en 2003 por 0-3 con goles de Samuel Eto'o, que marca 2, y de Pandiani, doblete de Eto'o y un gol de Pandiani, un equipo pues con estrellas, porque estaba Eto'o, estaba Ibagaza, estaba Pandiani, estaba Miguel Nadal, Leo Franco, un grandísimo Real Club Deportivo Mallorca que se llevó la final frente al Decano por 0-3. También sería finalista hasta en 2 ocasiones, pero la gesta histórica del Mallorca en Copa del Rey fue ganarla. En 2003 el Real Mallorca se alzaba con el título en Elche, con un auténtico equipazo, lo que digo, Eto'o, Leo Franco, Ibagaza, Pandiani, un equipazo el que tenía el Mallorca en aquella época. Otro de los grandes de nuestra Copa del Rey, el Club Deportivo Mirandés y sus hazañas. El Mirandés en la temporada 2011-2012 sorprendió absolutamente a toda España colándose en las semifinales del torneo del CAO. Recordaréis el mítico Pablo Infante, que anotó 7 goles en aquella Copa del Rey y fue Pichichi. El Mirandés en aquella Copa se cargó a un montón de equipazos. De hecho, se cargó al Villarreal, se cargó al Racing de Santander y se cargó también al Español. Tuvo que llegar el Athletic Club de Bilbao semifinales para eliminar al Mirandés. Una gesta histórica, la de la campaña 2011-2012, cuando el conjunto de Andúba militaba en segunda división B, y lo que digo, Pablo Infante fue Pichichi con 7 goles, un Pablo Infante que era banquero, si lo recordáis, la historia de Pablo Infante era banquero, no vivía realmente del fútbol, sino que tenía lejos del fútbol otra profesión, ¿vale? Al final, aquel Mirandés que todos quisimos en la 2011-2012 cayó en semifinales frente al Athletic Club de Bilbao, haciendo una Copa del Rey espectacular. Repite la hazaña, de hecho, el Mirandés la pasada temporada, pero ya lo hace en la Liga Smartbank, ¿vale? Llegando hasta semifinales, donde cae contra la Real Sociedad. Lo hizo, lo que digo, siendo equipo de la Liga Smartbank después de cargarse otra vez al Villarreal. Al Villarreal se lo volvió a cargar, esta vez siendo equipo de la Liga Smartbank la pasada temporada. Es decir, 2 grandes hazañas para el Mirandés, que es un equipo copero por excelencia, el equipo copero que todos queremos, el Club Deportivo Mirandés. Grande la gente de Andúba. Vamos con el Real Oviedo, que también tiene historias. 2 semifinales de Copa del Rey, en la edición de 1934 y en la edición de 1946. En el 34 cae contra el Valencia, lo hace con un 2-2 en la ida y con un 3-1 en la vuelta, y en la del 46 el que se carga al Real Oviedo sería el Real Madrid, después de que el Oviedo eliminase a equipos como el Córdoba, el Español o el Mallorca. El Real Oviedo, lo que digo, alcanzó las semifinales hasta en 2 ocasiones en la Copa del Rey, pero le eliminaron en este caso Valencia y Real Madrid, impidiendo que los carballones se colasen en la final copera. Más historias de la Copa del Rey. Hablamos de la Sociedad Deportiva Ponferradina, que no es un equipo tampoco copero dentro del fútbol español, pero que sí que tiene una anécdota que precisamente la cuento en este vídeo, ¿vale? De las anécdotas de Maradona en segunda división, si quieres ir a verlo. Y es que Maradona se enfrentó a la Ponferradina en Copa del Rey. La historia está en que la Ponfe le ofreció la insignia de oro del club para que jugara en el Bierzo, para que jugara aquel partido en el Bierzo en un partido de Copa de 1992. Maradona no jugó en el Toralín el partido de Copa, a pesar de que la Ponferradina pues le daba la insignia de oro del club, etcétera, etcétera, para forzarle a que fuera a jugar a Ponferrada. Maradona no va, sí que juega, extrañamente, en el Sánchez Pizjuán, y deja la imagen que estáis viendo en pantalla en el recuerdo, esa imagen de los jugadores de la Ponfe junto a Diego Armando Maradona, que entonces jugaba en el Sevilla. Es la historia que tiene la Ponfe y la Copa del Rey, ese partido de Maradona frente a la Ponferradina. El Rayo Vallecano es otro de los equipos también que tiene alguna historieta por ahí por Copa del Rey, como por ejemplo llegar a una semifinal de Copa en la 1981-82, donde cayó derrotado frente al Real Sporting de Gijón por 0-1 y 0-3, lo que convierte el resultado global en un 0-4 a favor de los asturianos. El Rayo llegó hasta esas semifinales, no alcanzó la gloria de la final, pero bueno, estuvo muy cerquita, lo que digo, en la temporada 81-82. El Sabadell sí que llegaría a una final de Copa del Rey, y esto es muy curioso porque nos tenemos que remontar al 1935. El Sabadell era por entonces, ojo,
un equipo de segunda división. El Sabadell no estaba en primera, era equipo de segunda división y ese año, que además roza el ascenso, estuvo a punto de ganar la Copa del Rey porque llegó hasta la final donde cae frente al Sevilla. Los arlequinados pierden aquella final por 3-0 con los goles de Campanal, 2 goles metió Campanal aquella noche, y Bracero. Pero aquel 30 de junio de 1935 en Chamartín, el Sabadell hizo historia siendo equipo de segunda y llegando a una final de Copa del Rey que, pues bueno, por circunstancias de la vida, perdió. Un equipo al que le gusta la Copa es al Real Sporting de Gijón, y es que llegó hasta 9 semifinales de Copa del Rey el conjunto asturiano y estuvo en 2 finales que tienen curiosidades, ¿vale? Hay curiosidades que contar. Llega a la final en el 1980-1981, final que el Sporting pierde contra el Fútbol Club Barcelona por 3-1. ¿Dónde está la curiosidad? Pues que en aquella final, Enrique Castro Quini, leyenda del Real Sporting de Gijón, mete 2 goles con la camiseta del Fútbol Club Barcelona. En aquella final, bueno, Quini mete 2 goles, Esteban Vigo marca 1 y Maceda marcó ese gol del Sporting, ¿vale? Pero la curiosidad de aquella final, aparte obviamente que el Sporting la pierde, es que Enrique Castro Quini fue el autor de 2 goles para el Fútbol Club Barcelona. Eso la verdad que es curioso. La leyenda sportinguista que, como siempre, un profesional como la copa de un pino, vestía la camiseta del Fútbol Club Barcelona y le marcó 2 goles al equipo de sus amores, el Real Sporting de Gijón. Después también llegaría el Sporting a otra final, que es la del 81-82, donde cae por 2-1 frente al Real Madrid y también tiene historia. Cae por 2-1 frente al Madrid en el José Zorrilla, con gol de Jiménez en propia a los 4 minutos. Marcaría Enzo Ferrero el empate y el 2-1 lo pondría Ángel de los Santos en una final que tuvo mucha polémica. ¿Por qué? Pues porque el Real Sporting de Gijón no tuvo descanso. El conjunto asturiano denunció que solo había tenido 48 horas de descanso para el partido, porque el Sporting se jugó la permanencia 48 horas antes en Liga contra el Betis. El Real Madrid llegó descansado a la final, el Real Sporting de Gijón se había jugado la permanencia en primera 48 horas antes, algo que de hecho en las crónicas de los periódicos de la época se cuenta, ¿no? Que el Sporting llega a la segunda parte muy mermado físicamente, debido a que obviamente había jugado 48 horas antes un partido para la permanencia en primera. El Real Madrid llegó descansado, se llevó aquella final, lo que digo, por 2-1 en el José Zorrilla. El Club Deportivo Tenerife, más historias, porque hay muchas historias de la Copa. En la temporada 93-94 el conjunto tinerfeño llegó a semifinales de la Copa del Rey, en las que fue eliminado por el Celta de Vigo. Es la mayor gesta de los chicharreros en Copa, esas semifinales en las que cayeron por 3-0 en Balaídos y empataron a 2 en el Heliodoro Rodríguez López. Y el equipo copero en segunda por excelencia es el Real Zaragoza. El Real Zaragoza tiene 6 Copas del Rey, siendo uno de los equipos que más Copas del Rey tiene en España. La consiguió en la 63-64 ganando 2-1, perdón, al Atlético de Madrid con goles de La Petra y Villa. Mismamente La Petra y Villa en el 65-66 también serían los autores de los goles frente al Atleti de Bilbao. 2-0 ganaría esa final el Real Zaragoza. 85-86 ganaron por la mínima con gol de Sosa al FC Barcelona. Ojito que llevan 3 copas. 93-94 en esta ocasión frente al Celta de Vigo se fueran a los penaltis un equipo que tenía a Poyet, a Pardeza, a Xavi Aguado, a Cedrún, futbolistas tremendos, y Víctor Fernández como entrenador. 4ª Copa del Rey en la 93-94. 5ª Copa del Rey en la 2000-2001, volvieron a verse las caras en una final Celta y Real Zaragoza y se la volvió a llevar el conjunto maño, en este caso por 1-3 con goles de Xavi Aguado, Paulo Jameli y Jordi Mostovoy. Marcaría el gol del Celta. 3-1. Vamos por la 5ª Copa. Cuidado, 5ª Copa, ten cuidado. 2003-2004 nos vamos a la final más reciente del Real Zaragoza, que ha ganado, vaya, la final más reciente que ha ganado el Real Zaragoza es la del Madrid de los Galácticos. El Real Zaragoza, esta es la gran hazaña que tiene curiosidad, que tiene miga, que tiene salsa, que el Real Zaragoza le levantó la Copa del Rey, ganó la Copa del Rey al Real Madrid de los Galácticos. Lo hizo en un partido que acabó 2-2 con goles de Beckham y Roberto Carlos para el Real Madrid y con goles de Dani y del Guaje, del 7 de España, David Villa, para el Real Zaragoza. 2-2 acababa el partido, pero los maños en la prórroga dijeron: esta copa se viene para Zaragoza. Gol de Galetti en el minuto 110 para darle la victoria al Real Zaragoza y para que el conjunto maño tumbara
en la 2003-2004 al Real Madrid de los Galácticos y se llevase la Copa del Rey. El Real Zaragoza, lo que digo, un histórico, 6 Copas del Rey tiene el conjunto maño, 4 tiene el Español, 1 tiene el Mallorca, las hazañas del Albacete, las finales del Sporting, las semis del Oviedo, la hazaña del Mirandés, el Alcorconazo. Hay un montón de historias en segunda, yo quería contártelas hoy, que empieza la Copa del Rey, que también se llamó Copa del Generalísimo, que también se llamó Copa del Presidente de la República, que tuvo numerosos nombres a lo largo de la historia, y yo quería contarte aquí algunas historias. Si tú te sabes alguna curiosidad, alguna anécdota más de tu equipo, déjala aquí abajo en comentarios, ¿vale? Nos leemos, suscríbete, activa notificaciones, deja un me gusta si te ha gustado, y nos vemos